Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo diferente. Yo no recuerdo a través de los años si hemos hablado de eso, de alguna forma, algunos quizás de los versículos, pero vamos a hablar un poquito específicamente de algo que también está en la Biblia y que Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento también. Mire, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, siempre lo que se predica y lo que se habla y todo ese tipo de cosas es que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios, todo eso. Y es cierto, no hay nada de falso en eso, es muy cierto. Dios es amor, Dios tiene todas esas cualidades y Dios es un Dios de mucha misericordia. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que Dios es amor y que Dios es un Dios de fuego consumidor. O sea, que aparte de que Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros, también Dios es un Dios de justicia. Y a esto se le llaman advertencias en la Biblia. Miren, la Biblia está llena, completa desde el principio hasta el final, está llena de muchas bendiciones, está llena de muchas promesas y está llena de muchas advertencias. Porque Dios, siendo tan sabio, dejó todas estas cosas para que nosotros pudiéramos estar totalmente enterados de las cosas que desagradan a Dios, las consecuencias de cada vez que nosotros hacemos cosas que sabemos que no las debemos de hacer y las hacemos de todas formas. Y las consecuencias de uno vivir una vida de acuerdo al sistema que nosotros mismos hemos elegido, que es el sistema mundano. Todas esas cosas tienen consecuencias. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, nosotros, por poner un ejemplo similar, ahora que me llegó esto a la mente, nosotros no nos alimentamos bien, comemos de todo, nos alimentamos muy mal, no cuidamos y cuando caemos enfermos, entonces empezamos a quejarnos. Lo mismo sucede cuando nosotros decidimos vivir una vida ausencia de Dios o sin importarnos lo que Dios piense. Y nosotros mismos somos los que diseñamos el tipo de vida que nosotros queremos llevar. Entonces, cuando estamos en una situación difícil o caemos en una tribulación o caemos en una cosa, en una situación muy, muy delicada, entonces empezamos a preguntarnos por qué me pasa esto, por qué a mí, qué he hecho yo, qué esto, pero no nos recordamos que nosotros fuimos los que decidimos vivir de esa forma. Entonces ahí es donde viene el problema de que por nuestra desobediencia esos son los resultados. Pero ¿qué sucede con el ser humano en general? Que nosotros no nos gusta hacernos responsables de nuestras acciones. Y la palabra nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. O sea que el fruto que nosotros vamos a recoger más adelante no es solamente el bueno, también vamos a recoger el malo. Pero ¿qué sucede? Nosotros no nos gusta lo malo. Queremos las bendiciones y la promesa de Dios en nuestra vida, pero no queremos hacer lo que causa que Dios deposite esas bendiciones y esa promesa en nuestra vida. Entonces Dios dice, yo no trabajo de esa forma. Yo trabajo que yo les digo lo que ustedes tienen que hacer, ustedes lo hacen, ustedes son obedientes, entonces la obediencia trae bendición. Pero Dios no nos va a bendecir mientras nosotros vivamos en desobediencia con Él. ¿Cómo yo puedo esperar que Dios bendiga mi matrimonio con mi esposa cuando yo o ella estamos siendo infiel a un pacto que hicimos delante de Dios de honrar nuestro matrimonio? No podemos esperar que Dios haga un milagro en nuestra vida cuando nosotros, a espaldas de cada uno de nosotros, estamos traicionándonos. Rompimos un pacto que hicimos para nosotros y delante de Dios. Entonces eso no funciona así. Entonces cuando nosotros estamos viviendo así y vemos que la situación se pone cada vez peor, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que tú estás haciendo algo a la espalda de tu pareja y a la espalda de Dios, y eso es lo que no va a permitir que Dios trabaje en el matrimonio de ustedes. Estoy poniendo ese ejemplo para que entendamos un poquito cómo son las cosas de Dios y si nosotros queremos disfrutar
de las bendiciones y la maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo al diseño de Dios, que es mejor, ¿okay?, que el diseño mundano. Entonces Dios va a bendecirnos grandemente, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que vamos a hablar un poco de las advertencias de Dios que están en la Biblia. Versículo de base es 2 de Pedro 3, versículo 9. Y la palabra dice así: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. ¿Okay? Por eso es que nosotros todavía estamos aquí en este mundo y estamos con vida, porque Dios está dándonos oportunidad, nos está dando tiempo para que nosotros reconozcamos la responsabilidad que tenemos de las cosas que hacemos y nos arrepintamos y vengamos a Él y empecemos a vivir una vida de acuerdo al diseño de Él. Y por eso todavía Dios dice que, que Él no se tarda como muchos nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Si Dios juzgara a la humanidad ahorita mismo, yo diría que un 90% o quizás más de todos nosotros no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y por eso es que Dios todavía nos está aguantando, dándonos oportunidades, pero dice la Biblia que llegará un día donde ya no importa lo que nosotros estábamos haciendo, que lo sigamos haciendo, porque ya Dios no nos va a escuchar. Así que la Biblia nos enseña que para que nos demos cuenta un poquito de la importancia de las advertencias, hay más de 600 versículos en la Biblia acerca de las advertencias de parte de Dios para nosotros. No es simplemente que nosotros tengamos conocimiento de que Dios es amor y que Dios esto. No es simplemente eso. También hay que ponerle mucha atención a las advertencias que nosotros encontramos en la Biblia, porque es algo que Dios dice. Por ejemplo, si nosotros vamos a una autopista y vemos un letrero que dice: despacio, reduzca la velocidad, curva cerrada. Si nosotros no bajamos la velocidad, ¿qué va a suceder? Vamos a ir al precipicio. Por eso es que hay que hacerle caso a las advertencias, tanto en nuestra vida terrenal como en la vida espiritual. Así que la Biblia nos enseña que Dios es amor y fuego consumidor. Así que esta frase expresa la dualidad del carácter de Dios. Su amor ilumina y da vida, pero también su justicia y santidad puede manifestarse como fuego que consume lo que es malo. Así que el amor de Dios se manifiesta como un fuego que ilumina, calienta y da vida, como el ejemplo de la zarza ardiente que está en Éxodo, cuando Dios se le presentó a Moisés en la montaña, cuando Dios llamó a Moisés para decirle que fuera a liberar a su gente que estaban de esclavitud más de 400 años en Egipto. Entonces Dios le habló a Moisés directamente en forma de un árbol de fuego que no se consumía. Por eso le llamaban la zarza ardiente. Entonces, Dios es amor, es un amor que busca el bien de la humanidad y la invita a una comunión con Él. Se expresa en la búsqueda de la paz, la santidad y la gracia de Dios. Así que el símbolo del fuego consumidor de Dios, esto representa la justicia y la santidad de Dios, que no tolera el pecado ni la maldad. O sea, Dios es un Dios santo y por tal Dios no va a permitir que el pecado y la maldad entre a su reino. Así que es el fuego que consume la impureza y purifica a los que buscan de Él. Se manifiesta como un juicio para aquellos que se oponen a Dios y no se arrepienten. Miren, uno de los temas, el motivo principal por el cual Jesús bajó aquí a la tierra fue para librarnos de que nosotros fuéramos al infierno. Porque si Jesús no se ofrece y viene a pagar lo que Dios demandaba de nosotros, ninguno de nosotros como seres humanos lo iba a lograr. Jesús se ofreció
y vino Él y pagó por nosotros lo que debíamos, lo que Dios demandaba. Y por eso es que nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de ser salvos a través de Jesús. Por eso es que la palabra dice que nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Primeramente, para nosotros buscar a Dios tenemos que buscar a Jesús primero, y Jesús es el que nos va a llevar al Padre. Amén. Así que para los que no se arrepienten y para los que no atienden el llamado de Dios, ese fuego es el fuego consumidor que va a ser por toda una eternidad. Así que Dios nos llama al arrepentimiento y que nos alejemos del pecado. Y si nosotros hacemos eso y le pedimos que deposite su espíritu en nuestra vida y empezamos a vivir de una forma como Dios la tiene diseñada, por supuesto, no es que vamos a ser santos ni que vamos a ser perfectos, pero Dios sabe que lo que Dios busca en nosotros es un corazón dispuesto a ser obediente a sus normas y sus principios, y de ahí en adelante Él nos va a ir purificando a través del proceso. O sea que si nos llega la muerte y nosotros estamos en ese proceso, no tenemos que preocuparnos porque vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Así que la frase Dios es amor y fuego consumidor nos recuerda que Dios es tanto amor como justicia, y que su carácter completo debe ser comprendido en la totalidad a través de nosotros indagar la palabra de Dios. Así que Dios nos ama, pero también nos advierte para que vivamos en santidad y en obediencia. Ok, ya veremos lo que va a pasar. Así que Dios en su misericordia nos da advertencias para protegernos a nosotros del pecado y el juicio y la destrucción el día que estemos delante de Él. Así que estas no son amenazas vacías, sino llamados al arrepentimiento y a una vida en abundancia. Por eso es que Dios dice: hijo mío, como yo tengo promesas y tengo bendiciones, de la misma manera yo tengo advertencias, las cuales pueden servirle más que las promesas y que las bendiciones, porque las advertencias son las que nos van a llevar a nosotros ser librados de caer en ese precipicio sin fin, tal y como dije en el ejemplo de la curva y uno manejando a alta velocidad. Así que para que ustedes vean cómo es que Dios trabaja y cómo Dios no habla, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 30 del 19 al 20. Esto es Dios hablando cuando a través en el Viejo Testamento, cuando Dios le hablaba directamente a su pueblo solamente. Dice la palabra: hoy pongo a los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, dice Jehová, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Así que miren esto, Dios dice que puso los cielos y la tierra por testigo contra nosotros. O sea, le está hablando a su pueblo en aquel tiempo, por lo mismo lo está hablando a nosotros. Como no encontraba a quién poner por testigo, dice: pongo los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Miren lo que sucede aquí. Dios nos hizo a nosotros con la libertad de nosotros elegir. Así que nosotros no podemos quitarnos la responsabilidad cuando nosotros hacemos las cosas mal. No podemos decir, como muchos y especialmente los cristianos, que muchas veces queremos volvernos a Adán y Eva y tratar de excusarnos para quitarnos la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestras decisiones. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros?
que cuando cometemos un pecado, lo primero que hacemos es, el diablo me obligó, o el diablo me utilizó. No, señor, el diablo a usted no lo obliga, ni el diablo a usted lo utiliza. El diablo lo que puede hacer es presentarle el pecado, pero usted es el que va a decidir si lo hace o no. Aquí Dios dice bien clarito, puse ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice como un buen consejo, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Pero nosotros es lo que vamos a decidir, no lo que muchas veces queremos hacer, no creer, nos engañamos nosotros mismos, que nosotros somos una especie de robot, que nosotros no tenemos la libertad de nosotros decidir qué hacemos, que todo o lo hizo Dios o lo hizo el diablo. No todo en nuestra vida lo hace Dios y no todo en nuestra vida lo hace el diablo. Ellos simplemente, Dios viene y nos dice aquí como dijo, pongo entre ustedes la vida y la muerte, pongo la bendición y la maldición, ustedes escojan. A mí me gustaría, dice Dios, que ustedes cojan la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir larga vida. Pero ustedes son los que van a decidir lo que van a coger. Simplemente yo le estoy diciendo lo que yo estoy poniendo para que ustedes tengan la libertad de escoger. Así que cuando nosotros hacemos cosas malas, por ejemplo, si yo robo, no puedo decir, que me obligaron a robar o que mi situación económica está mal y yo no tuve de otra. No, yo robé porque yo decidí robar. Que yo le pegué cuerno a mi mujer porque ella no me satisfacía, ella no me atendía. No. Aún eso sea cierto, usted tomó la decisión de usted cometer adulterio. O que el diablo me la puso a mí en bandeja de plata y no me resistí. No, el diablo se la pudo haber puesto, pero usted tenía la autoridad de decir si lo hace o no lo hace. ¿Ve? Entonces nosotros no podemos decir, bueno, que yo fui a la casa de mi amigo o a la casa de fulano o a la oficina de mi trabajo y yo vi que habían 200, 300 dólares de escritorio, miré para todos lados, no vi a nadie y yo lo cogí. No. Usted sabía que eso no era suyo, no debió de cogerlo. Usted robó. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre tratamos de buscar una justificación porque pensamos que al buscar una justificación eso nos libra o nos libera de nuestra responsabilidad. Pero esto no funciona así. Delante de Dios esto no funciona así. Y por eso es la importancia que Dios dice, presten atención a mi palabra, especialmente a las advertencias para que el enemigo no lo engañe. Así que una de las advertencias principales que nosotros vemos en la Biblia es sobre el pecado y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí fue donde sucedió todo al principio. Recuérdense que todo esto empezó con Adán y Eva. La desobediencia trae muerte espiritual y la separación de Dios. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, lo tenía en el huerto del Edén. Ese fue el diseño original de Dios y es el diseño todavía que sigue vigente, según la palabra dice. Cuando Dios termine con toda esta maldad, termine con el diablo y con su demonio, Dios va a hacer cielo nueva y tierra nueva y va a poner toda su gente que fueron salvas, la vas a poner en esa tierra que viene siendo como el huerto del Edén, donde no vas a ver tristeza, pobreza, ni necesidad ninguna, y no vas a ver mal porque ya Satanás y su demonio no van a existir. O sea, vamos a vivir como Dios lo diseñó al principio, pero por nuestra desobediencia vino esto que nosotros estamos viviendo hoy en día, y eso empezó con Adán y Eva, porque desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente, ¿ok? Y después murieron físicamente, lo cual, si ellos no desobedecen a Dios, ninguno de nosotros moriría, viviría para siempre, porque así fue que Dios nos diseñó a nosotros. Así que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte espiritual, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que nosotros aquí vuelve y nos dice, y esto está en Romanos 6, 23, en otro libro, donde Dios nos dice, escoge pues la vida para que pueda vivir para siempre.
el pecado lo que nos lleva a nosotros es a una muerte física y a una muerte espiritual. Así que otra de las advertencias que Dios nos da en 1 Corintios 10:12 es que dice, el que piense estar firme, mire que no se caiga. O sea, no podemos nosotros pensar que por el hecho que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y vamos a la iglesia y todo ese tipo de cosas, llega un momento donde nosotros decimos, bueno, ya no vamos a aprender más porque ya yo me leí la Biblia 3 o 4 veces, ya yo sé todo lo que dice, no. Dios dice, ten mucho cuidado, nunca piense que llegaste al tope, porque ahí es donde vas a caer en riesgo. Vamos siempre a vivir como que no sabemos nada, para que Dios sea el que nos siga guiando. Por eso es que hay muchos líderes que tienen mucho conocimiento, pero tienen poca unción, porque no llevan el conocimiento a la aplicación que Dios dice que debe. Y por eso es que hay tanta confusión en las religiones hoy en día. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es rechazar el pecado y buscar la santidad de Dios. ¿Por qué? En Hebreos 12:14 la palabra dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir y tratamos de alejarnos del pecado y vivir una vida más santificada, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Okay? Otra de las cosas que Dios dice que nosotros no debemos de hacer es idolatrar. La idolatría es uno de los peores pecados, ¿ok? Dios prohíbe totalmente la idolatría. Idolatría no es como a nosotros nos han hecho creer, que nosotros adoramos imágenes, santos y todo ese tipo de cosas, y eso es lo que nosotros pensamos que es idolatría. Pero Dios dice que no es así. Dios dice que la idolatría es cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Él. ¿Ok? Puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro papá, nuestra madre, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra economía. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios, eso se llama idolatría. Dios es un Dios celoso y Dios no permite que nada esté por encima de Él. Y yo le doy toda la razón, porque Él es el creador de todo lo que existe, incluyéndonos nosotros. Como creador de todo lo que existe, entonces Él está por encima de todo eso. Entonces nosotros no podemos poner nada por encima de Dios, porque de Él es todo y Él lo formó para Él, y por eso existimos nosotros. Entonces Él dice que nosotros estamos aquí, que el único propósito de nosotros aquí en esta tierra es que nosotros podamos tener un testimonio de vida, el cual lo glorifique a Él. Ese es el único propósito que nosotros tenemos en este mundo, porque todo lo demás son cosas adquiridas temporalmente que nosotros no nos vamos a poder llevar. Entonces, el día que nosotros estemos delante de Dios, tenemos que asegurarnos, ahora que estamos en vida, que cuando ese día llegue, Dios nos mire y nos diga, bien hecho, mi hijo. Por lo menos no lo hiciste como yo esperaba, pero vi en ti el empeño de lograr agradarme, y eso te hace entrar a mi reino. Si fuera todo lo contrario, que nosotros llevamos una vida pensando que no existe nada, y cuando lleguemos allá, ¡pum!, existe, Dios va a decir, bueno, desafortunadamente aquí hay normas y principios y reglas para entrar al reino de los cielos. El que no la haya cumplido, con gran dolor en mi alma, yo no puedo permitir esto. Miren, ese día va a ser, ya con esto termino, el día de gran juicio va a ser como un hombre aquí terrenal, aquí en esta tierra. Un hombre que es un juez de una corte, y él tiene sus hijos. Y uno de sus hijos se descarrió y agarró la calle, y ese hijo cometió un crimen, y desafortunadamente va a tener que ser juzgado en la misma corte donde el juez trabaja, y es el padre de este hijo. Si ese crimen que ese hijo de él hizo requiere por la ley que cumpla 20 años de cárcel, el hecho
de que sea su hijo no va a darle a él la autoridad de decir, bueno, este caso requiere que se cumplan 20 años de cárcel, pero él es mi hijo. Y aunque se portó mal, él sigue siendo mi hijo y yo no voy a dejar que él vaya a la cárcel, así que siga suelto. No lo vas a hacer. Aunque tenga el dolor más grande de su alma y le diga, mi hijo, yo lo siento mucho, pero la ley es la ley y yo no puedo romperla. Así que tu condena son 20 años, eso es lo que vas a tener que cumplir. Aún a mí se me esté desgarrando el corazón, pero la ley está por encima. Eso es lo que vas a pasar ese día. Dios va a decir, yo te creé con un propósito que no era ese. No me quisiste escuchar y vivir de la forma que te dio la gana. Y tantas veces que yo te lo avisé, mas sin embargo hoy yo no puedo romper las normas que están ahí escritas. Y aunque yo soy tu padre, desafortunadamente, con mucho dolor, no puedo permitir que entre al reino de los cielos. Y déjeme decirle algo. Hay un versículo que dice que es mejor pasar un día en la presencia de Dios que 1000 años en su ausencia. Y eso es lo que va a pasar si nosotros no vivimos de acuerdo a la norma de Dios. No vamos a poder tener ese pase para nosotros entrar a una vida eterna en la cual nosotros vamos a estar en su presencia. Y eso va a ser lo más doloroso para Él y va a ser lo más doloroso y horrificante para nosotros los seres humanos.